Hola, buenas noches, buen jueves. Mi nombre es Nicole Belizambiotti, soy psicóloga clínica. Esto es Hambre de Mundo y en el capítulo de hoy vamos a hablar de no disponibilidad emocional. Bueno, primero que nada, gracias por conectarse, gracias por disponer una hora de su tiempo para escuchar este capítulo. La realidad es que si están acá es porque es una temática que los convoca y les quería invitar a que puedan suscribirse al canal de @FamaTVOK en YouTube para poder hacer comentarios durante el programa y que además le pongan un like. Bueno, y además, si les interesa, me pueden seguir en mis redes sociales, que es @niki_2k.lic, en donde generalmente hacemos un box de preguntas previo al programa y después quedan los enlaces de todos los episodios hasta ahora. Bueno, quiero empezar contando de qué hablamos cuando hablamos de no disponibilidad emocional y que básicamente el estado de no disponibilidad emocional se refiere a cuando una persona admite abiertamente no estar emocionalmente disponible. Y esto me resultó muy irónico porque empezando a indagar sobre la temática, descubrí que hay un montón de personas que dentro de su descripción en un perfil, por ejemplo, de citas, es una cualidad que ponen como no estoy disponible emocionalmente, o sea, una aclaración a qué. Básicamente a cuando una persona no está abierta a involucrarse afectivamente o a poder mostrar sus sentimientos frente a generar un vínculo con un otro. Les quería leer un pequeño parrafito para poder ejemplificarlo y dice: cuando una persona admite abiertamente no estar disponible emocionalmente, es que está cerrado a mostrar su mundo interior. Se niega la posibilidad de poder conectar, de construir nuevos vínculos de intimidad emocional. Rechaza dar y recibir afecto. No desea querer ni dejarse querer. No puede ni oír hablar de un nosotros. Y en esto me quería detener a poder explicar que el rechazo o la inhibición frente a poder construir un vínculo emocional afectivo con una persona no es algo que se dé naturalmente. Nuestro cerebro no está programado para aislarnos de la interacción social, sino que esto funciona como un mecanismo de defensa frente a una experiencia previa de un daño emocional o de un daño en la integridad de nuestra persona, en la cual se inscribe a nivel de nuestra psique que debemos defendernos ante la muestra de afecto y sobre todo defender nuestra propia vulnerabilidad del sentir. Como seres humanos somos seres sociables, somos seres dentro de la convivencia con otros en una sociedad y en esto es importante tener en cuenta que el contacto emocional con otros es vital y hiper importante para que básicamente nosotros podamos habilitarnos a comunicar el cómo nos sentimos. Entonces, que hoy por hoy la no disponibilidad emocional sea una característica muy propia del siglo XXI, de la forma de vincularse, responde a que la gran mayoría de personas frente a una herida emocional tiende a resguardarse, a replegarse en su mundo interno y a mostrar una cara que está relacionada con la frialdad, con la rigidez, con la no comunicación de los sentimientos, con mostrar una cierta careta en donde los sentimientos o el accionar de los demás no nos afecta emocionalmente. La realidad es que esto no es posible y que básicamente responde a un patrón de negación de nuestras propias emociones frente a los vínculos afectivos con otros, y esto se da por una multiplicidad de causas, pero sobre todo hoy me quería detener a que podamos hablar de 4 causas principales que generan un estado de no disponibilidad emocional,
teniendo en cuenta que puede ser un estado que se dé en un momento particular de nuestra vida o en una determinada circunstancia en la cual, por ejemplo, podemos estar atravesando el duelo de una relación, y esta no disponibilidad emocional funciona de una manera adaptativa. Ahora, cuando la no disponibilidad emocional empieza a funcionar como una complejidad, como una problemática para una persona, y es cuando básicamente la persona no está eligiendo esta manera de relacionarse con otros, sino que le cuesta muchísimo conectar o le cuesta muchísimo salir de este lugar autodefensivo, de autoprotección, pero que no es saludable. Quiero ir a las causas porque básicamente en todos los posteos y en todas las publicaciones que se habla sobre no disponibilidad emocional, se habla de que no es un estado que básicamente cuide nuestro equilibrio interno porque lo niega. Entonces, cuando una persona se escuda y se protege bajo la no disponibilidad emocional, hay 4 tipos que son los más importantes. Uno tiene que ver con una experiencia con nuestros padres, con nuestros amigos, o una experiencia con nuestros principales vínculos que constituyen a nuestra persona, en donde vivimos una sensación de desapego. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que para nosotros eran muy importantes en la constitución de nuestra seguridad emocional no habilitaron el espacio a darle la importancia necesaria a lo que nos pasaba. Entonces, suelen ser figuras paternales o amistades muy cercanas o familiares en las cuales las personas se mostraron muy distantes, donde las personas se mostraron frías, donde las personas no habilitaban el lugar del cariño, de la validación, del reconocimiento de lo que al otro le esté pasando. Entonces, esto se inscribió en nuestra psique, en nuestro esquema cognitivo, básicamente como que frente a nuestras necesidades hay un otro que no le da lugar. Entonces, básicamente, la no disponibilidad emocional o este lugar del bloqueo emocional lo que hace es funcionar como un mecanismo de defensa, básicamente de supervivencia, para poder seguir llevando a cabo en nuestra vida de una manera adaptativa, pero básicamente aplacando el nivel emocional. Y esto creo que es fundamental desarrollarlo e inclusive ponernos a preguntarnos qué lugar se le dio en nuestra infancia, en nuestro crecimiento o a nivel familiar a lo que nosotros sentíamos. Y esto quiero decir que lejos de culpabilizar a alguien o de responsabilizar a alguien de que instauremos este mecanismo de defensa, podamos pensar en que padres que no habilitan el lugar emocional muy probablemente vienen de una generación anterior en donde tampoco se habilitaba, en donde hoy, por suerte, se está visibilizando, se está vociferando, se está dando lugar a la salud mental con muchísima más fluidez, y esto permite que lo analicemos y que de hecho seamos una generación que se replantee la maternidad y la paternidad desde otro lugar, muchísimo más consciente del manejo de las emociones y del lugar importantísimo de habilitar lo que le pasa a los niños, pero esto no era frecuente en el pasado. Entonces nos encontramos con muchas familias en donde está esta carencia a la comunicación afectiva y esta carencia a habilitar el sentir y la emocionalidad de los niños en base a haber tenido esa carencia en su propia crianza. Si nos pasó esto, si tuvimos un esquema familiar que no habilitaba el sentir, o tuvimos padres que estuvieron muy abocados a su profesión y que en nuestra calidez de hogar no estaban presentes frente a lo que nosotros sentíamos, ¿quiere decir que no vamos a estar disponibles emocionalmente? No. A ver, no necesariamente esto tiene que ser un estado fijo que no podamos modificar. Ahora, ¿qué es lo importante que tengamos en cuenta? Que
Si les llega este llamado y de haber tenido un modelo parental o de amistades o de vínculos cercanos que tiene estas características, puedan pensar en que hay que trabajar en la conexión y en el registro de la identificación de lo que sentimos, porque básicamente la desconexión entre el sentir y el pensar y el actuar nos lleva no a que seamos personas más fuertes, nos lleva a que en realidad estemos más vulnerables frente a las emociones, porque al negarlas, al reprimirlas, al inhibirlo de manera inconsciente, no estamos generando herramientas para poder gestionar los distintos escenarios de vulnerabilidad emocional. Entonces, lejos de que esto sea decir, bueno, si a vos te pasó este modelo familiar, vas a estar no disponible emocionalmente, es un llamado a decir, bueno, se pueden trabajar en patrones, en dinámicas, en formas en donde estas ausencias de afecto fueron constituyendo nuestra forma de ser y que básicamente fueron constituyendo mecanismos de defensa, de supervivencia frente a lo que sentimos. Otro caso, otra causa de la no disponibilidad emocional tiene que ver con haber vivido una experiencia amorosa, una experiencia vincular o sexoafectiva en la cual nos sentimos muy heridos. Y con esto me refiero a que haya sido un lugar de no reciprocidad en el sentir, a que haya pasado algún caso de infidelidad o de engaño que no necesariamente tenga que ver con la infidelidad, sino con el sentir que la persona falló a su palabra, a sentir que dimos todo por alguien y que esa persona no fue recíproca en su dar para con nosotros. En un montón de casos en relaciones vinculares en los que básicamente sufrimos una herida de la cual no pudimos atravesar o no encontramos la manera para elaborar la significación que tuvo para nosotros, y esto nos lleva a que en próximas relaciones vinculares busquemos no llegar a ese grado de vulnerabilidad. Que la vulnerabilidad en una relación afectiva en realidad tiene que ver con poder construir pilares de confianza y de seguridad en que la otra persona va a elegir no dañarnos, y que en esto pueden pasar una multiplicidad de situaciones dentro de cada uno de los vínculos, pero que en lugar de la comunicación de lo que cada una de las dos personas siente es hiper importante. Entonces, el poder decir, bueno, pude haber tenido una experiencia vincular en el pasado que tuvo características que dañaron mi sentir, que dañaron mi confianza en que el otro me va a querer de una manera que no dañe, no quiere decir que no podamos aprender a partir de esa experiencia y generar vínculos que tengan que ver o que estén vinculados a la responsabilidad afectiva, no solo para con lo que nosotros sentimos, sino también con lo que para el otro, a lo que al otro le pasa. Porque esto es básicamente poder decir, bueno, si yo viví una experiencia que me hirió, que me lastimó, que me traumatizó, ¿de qué manera yo puedo empezar a vincularme para no seguir repitiendo este patrón y lastimar a otras personas de manera consciente o inconsciente? ¿Cómo podemos hacer para intentar no lastimar a un otro? Básicamente hacernos responsables de la manera en que nosotros estamos eligiendo vincularnos y intentar establecer una comunicación lo más clara posible con respecto a lo que sentimos y a lo que queremos. Y en este caso, si ustedes se identifican con ser una persona que emocionalmente no está disponible o que le cuesta abrirse a la vulnerabilidad en un vínculo, poder plantearse el hecho de decir, bueno, si realmente la otra persona me atrae o quiero construir una relación con la otra persona, poder plantear esto como un miedo real a poder ir construyendo un lugar seguro entre las dos personas. Segunda causa de no disponibilidad. Si nos vamos a una tercera causa, volvemos a la referencia de una persona narcisista. La persona narcisista lo que va a hacer es centrar su modo de vincularse para con un otro basado en su propia carencia. Y en esto queremos decir que,
o quiero decir que una persona que se ubique desde un lugar de no disponibilidad emocional va a tener como principal objetivo el satisfacer su propia voluntad, y en esto aparecen personas que suelen ser muy contradictorias en su accionar, que por ejemplo puedan tener mucho acercamiento, mucho interés, mucha demostración de cariño frente a una persona, y que de un momento a otro, sin un motivo aparente, haya un cambio drástico en su actitud, generando que la persona que se está vinculando con una persona no disponible emocionalmente no entienda el por qué la otra persona se aleja. Y esto, la realidad es que genera un montón de efectos en el autoestima de la persona que se está vinculando con una persona no disponible emocionalmente. Porque, yendo al caso del narcisista, tengamos en cuenta que el narcisista hace como infla su propio yo, infla su propia autoestima, muestra un montón de su propia valía y de las propias características que considera que son buenas de su persona, pero que el trasfondo de eso es una profunda inseguridad para con sus características. Entonces es un acting, es una puesta en escena de tener que demostrar constantemente que es superior a los demás, que es superior a la persona con la que se está vinculando. Ahora, esto no quiere decir que la persona tenga conciencia de esto, ¿no? Muchas veces es un mecanismo inconsciente, y de hecho es una formación de personalidad que responde a un estado previo de vulnerabilidad emocional. Entonces, me parece que en esto es clave que en todos los casos que venimos mencionando podamos preguntarnos si hay determinados patrones que se repiten en nuestra vida, si hay determinados patrones vinculares que están presentes y que no terminamos de entender desde dónde vienen o qué es lo que nos hace elegir a determinadas personas con estas características de personalidad, podamos preguntarnos o podamos hacernos el interrogante o la reflexión hacia nosotros mismos de qué es lo que estamos buscando. Si realmente al vincularnos sexoafectivamente con otro estamos buscando un lugar de compañía, de contención, de escucha, de construir un vínculo, o estamos buscando este lugar de seguir alimentando nuestra autoestima y nuestro sentir para con el otro, porque la realidad es que si lo que estamos buscando es eso, no va a haber nunca conexión entre dos personas, porque para que se pueda establecer la conexión entre lo que una persona es y lo que otra persona es, básicamente tenemos que estar dispuestos a mostrarnos. Y si nosotros no estamos mostrando la verdad de lo que somos, con nuestras caras con más luz y nuestras caras con más sombra, con nuestras heridas y también con nuestras fortalezas frente a esas heridas, estamos eligiendo vincularnos desde un lugar que presupone que no tenemos fallas, pero la realidad es que es muy difícil de sostener, porque no está siendo una muestra real de lo que somos, y en esto cada vez nos genera más presión de intentar mostrarnos sin fallas, sin defectos, de autoexigirnos cada vez más frente a todos los incisos que tenemos que tener para poder vincularnos con un otro. Porque vuelvo al mismo punto, la no disponibilidad emocional habla de que hay una herida, y si hay una herida vamos a buscar constantemente replegarlo. En esto creo que para poder ejemplificarlo tenemos que ir hacia el lugar de, ¿alguna vez les ha pasado que empiecen a verse con una persona o a compartir tiempo con una persona y esta persona les transmita que les gusta que ustedes les gustan un montón, pero que no quieren nada serio, que los quieren, pero que en su decir o en su manera de mostrar el querer terminan siendo continuamente contradictorios? Este lugar de, no, pero vos te estás confundiendo, en realidad no somos nada. Pero ¿cuántas veces
se dan señales erróneas frente al sentir con un otro. Y esto no responde a que haya en uno algo que nos haga no elegibles. En realidad responde a que la otra persona no está disponible para poder abrirse a un vínculo. Entonces, en esto yo creo que es realmente plantearnos desde qué lugar elegimos vincularnos y que hoy hay muchas formas de vínculo, sobre todo esta forma de vínculo que implica el no título, la no formalidad, la no exclusividad en una relación, el lugar a no hablar de cómo nos sentimos porque soy muy intenso, porque seguramente la otra persona va a pensar que quiero algo serio. Y en esto yo creo que también es poder preguntarnos, ¿realmente podemos compartir tiempo con un otro? ¿Podemos compartir tiempo de calidad o podemos compartir conversaciones que involucren cómo nos sentimos frente a diferentes escenarios en nuestra vida sin generar un vínculo de cariño hacia el otro? Esto no quiere decir que uno quiera un noviazgo o que quiera formalizar en términos de avanzar en la pareja, pero sí en el hecho de decir, bueno, desde dónde yo elijo compartir mi tiempo, desde dónde yo elijo compartir lo que me está pasando en mi vida con un otro. Porque esto también nos hace decir, bueno, yo estoy disponible emocionalmente. Porque la realidad es que si nos atraen personas que no están disponibles emocionalmente, es muy probable que nosotros tampoco estemos disponibles emocionalmente. Es más, generalmente las personas que terminan estando involucradas en un vínculo en el cual no hay un avance o se generan muchas vueltas con respecto a lo que uno siente, es porque también son personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Quizás no desde este lugar cerrado al sentir, pero sí desde la contracara de elegir personas que no les van a dar lo que ellas quieren. Entonces, en este caso, si vos observás, si en tu vida diaria observás que las personas con las cuales te vinculás son personas que no suelen estar disponibles emocionalmente, es porque hay algo en tu autoestima a poder elaborar, porque, y en esto le voy a pedir a Reni que me pase una imagen, videíto, pero que básicamente se centra en el hecho de decir, si nosotros no nos queremos, si nosotros no nos damos el tiempo a poder pensar cómo nos sentimos, si nosotros no buscamos el lugar del cuidado personal, entonces vamos a proyectar esto en los vínculos que tengamos. Y en esto el llamado o la invitación es a poder decir, bueno, si sienten que están en un periodo de su vida en donde no pueden conectar con un otro, en donde ahí está, no necesitas que te quieran, necesitas quererte, no necesitas que te presten atención, necesitas priorizarte, no necesitas que te dejen de decepcionar, necesitas dejar de idealizar, cuida tu energía. Y en esto, ¿cuál es el mensaje? En que básicamente todos necesitamos partir de la base de que si nosotros no podemos dar lugar a lo que sentimos, si nosotros no nos habilitamos a conectar con nuestras emociones, a conectar con lo que nos pasa en todo tipo de vínculo, lo que nos pasa en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos y en las relaciones sexoafectivas, no podemos pretender conectarnos a sentir para con un otro, porque primero tenemos que estar conectados con nuestro sentir. Si estamos buscando construir un vínculo a partir de que otra persona nos cuide y nos priorice, es fundamental que nosotros pongamos primero en énfasis el poder cuidarnos y priorizarnos a nosotros mismos. Entonces, en esto, si se sienten identificados con no sentirse disponibles emocionalmente, quiere decir que están heridos, que pasó algo o en su pasado cercano o en la estructura y en la vivencia de su esquema familiar que los hizo entender que necesitan resguardarse
resguardarse, replegarse, generar un mecanismo de defensa, inhibirse emocionalmente, bloquearse emocionalmente, básicamente para no sufrir. Y si es algo que no están pudiendo gestionar o que no están pudiendo dominar, es básicamente porque a esta inhibición la hicieron parte de su forma de ser. Y esto muchas veces conlleva un montón de sufrimiento, y de hecho lo escucho un montón en el consultorio, de que el principal que el principal sufrimiento de una persona que no está disponible emocionalmente es que tiene una consecución de intentos de vincularse y de abrirse hacia un otro, pero que no puede, que no siente, que no le genera interés, que no sabe cómo poder hacer entrar a alguien en su vida, porque no siente básicamente. Y en esto, bueno, la imagen de recién dice, hasta que estés cómodo estando solo, no te darás cuenta si estás escogiendo a alguien por amor o por soledad. Y en esto, el principio de esta película, básicamente de Comer, Rezar y Amar, que es una película que recomiendo un montón, tiene que ver con ir hacia la búsqueda interna de qué es lo que estamos sintiendo, y que muchas veces esta búsqueda de conectarnos con el sentir responde a una necesidad propia del ser humano de conectar, de sentir afecto, de generar un vínculo, de ser amados, de dar, de recibir, pero que por una herida en un pasado, por una experiencia que nos ha marcado, nosotros no estamos pudiendo conectar con nuestro propio sentir. Y si no conectamos con lo que a nosotros nos pasa, si ustedes identifican que les cuesta hablar sobre cómo se sienten ante una situación, no solo en vínculos sexoafectivos, sino cómo se sienten, por ejemplo, no sé, con su trabajo, cómo se sienten con sus sueños, con sus metas, cómo se sienten con la relación que tienen con su madre, o con la relación que tienen con su padre, o con, no sé, con cómo se sienten con su proyección a futuro y la construcción que están haciendo en su presente, es muy probable que estén disociados de su sentir. Y la no disponibilidad emocional justamente habla de esto, de la disociación de una persona entre lo que siente y lo que piensa. Y este lugar a que desde el sobrepensamiento, desde la autoexigencia, desde plantearnos tengo que poder ser mejor o tengo que poder resolver desde la disponibilidad práctica, nos va a permitir conectar con un otro, porque mientras mejor seamos, más vamos a poder amar, pero la realidad es que no, que el amor no tiene que ver con ser superiores en nuestra capacidad resolutiva, sino que en realidad implica el poder darnos el lugar a decir, bueno, ¿qué me pasa? Y muchas veces ese sentir no se corresponde a algo positivo, porque la tristeza, porque la frustración, porque el desgano, porque el sentirnos ofuscados o enojados por algo, también son emociones que pasan. Y sobre todo el habilitar la vulnerabilidad para poder conectar con un otro tiene que ver con admitir que en cada vínculo que nosotros tenemos hay una porción de nuestra estabilidad emocional que está en juego. Entonces, bueno, los voy a invitar a que en este mini break que nos vamos a tomar, en este pequeño tiempo, puedan hacer todas las dudas que tengan o las cosas que no quedaron claros o cosas con las que se sientan interpelados en el chat, que si no pueden comentar, acuérdense que tienen que suscribirse al canal de arroba FamaTV, ok, y dar like en el video. Así que ya volvemos.
in the end. Still I grow frost when I'm reminded. Euphemisms on a loop interchange. Which hands get to turn the final page? In whose throat belongs the swan song? Crisis, warming, denial, change. State TV helps the public explain. Broadcast beamed into the dry terrain. Images of drenched survival, without hope but soaked with pain. Consequences of reality felt. All conditions of humanity built on the bridges, tent villages, waiting for the state to help. Glass barely bends before it cracks. Embedded down into our path, paved in the crimson of our tracks, without the chance of turning back. Before the water gets too high. Before the water gets too high. If the clock strikes midnight, then what becomes of our demonstrations? To which fate have these gatherings fell? Which walls echo all the chants we yelled? Into faces on the coins we tossed into the wishing well. Drinking water. Bueno, nos tomamos un mini break súper cortito para que no se me aburran, no se me disipan en el medio. La realidad es que lo que quiero ir ahora son a dos cosas principales. Una, a qué características de personalidad tiene una persona que no está disponible emocionalmente. Y esto nos va a ayudar a identificar dos cosas. Uno, si nos estamos vinculando con una persona que no está disponible emocionalmente. Y dos, a si nosotros estamos en un momento en donde nos sentimos que no estamos disponibles emocionalmente. Entonces, tenemos que tener en cuenta, y es una característica que nombré hoy, pero que si notamos que tenemos una emocionalidad muy cambiante, es decir, por un momento nos interesa mucho algo, pero después próximamente dejamos de tener ese interés. Entonces generamos una actitud ambivalente ante el otro. La otra es que son personas que son extremadamente analíticas, y en esto lo que quiero decir es que son personas que centran su atención en el análisis del problema, es decir, en ponerle mente, no en conectar con lo que les pasa o lo que están sintiendo o lo que una emoción les genera en su sentir, sino en analizar patrones de conducta sobre cómo se van dando las cosas, y en esto en generar mucho sobrepensamiento. Entonces, la invitación acá es básicamente a poder conectar con el sentir, con lo que pasa acá, que muchas veces no nos gusta hacernos cargo o darnos cuenta de qué es lo que nos genera. La otra es que se evita en este tipo de personalidades el afecto o las situaciones emocionales, y en esto básicamente se puede ver reflejado en que son personas que evitan la conversación sobre temas que involucren el sentir o que involucren el poder hacer un análisis crítico sobre una determinada situación, o que demuestren aburrimiento o desinterés cuando una persona empieza a contar sobre algo que les pasó, sobre algo que los moviliza, sobre algo que los pone en jaque. También una característica fundamental de una persona emocionalmente no disponible es que tiende a buscar juzgar o minimizar
o tratar de que la persona se corra desde el lugar emocional, es decir, bueno, no, pero quizás vos estás sintiendo mucho, pero quizás esta situación no era para tanto, o soy una persona fría y no le doy tanto lugar al sentir. Claro, no le da lugar al sentir, eso está claro, pero lleva a que inhabilite al sentir de otra persona, o que si nos está pasando a nosotros, a que digamos, no, pero esto que le pasa es mucho, yo no lo entiendo, no me puedo poner en su lugar. Entonces, esto aparece, me encanta esa imagen de Fact Desinterés, I love amor empalagoso. O sea, justamente lo opuesto al modo de vincularse de la gran mayoría de personas en la actualidad. El amor empalagoso básicamente implica el que mostremos lo que sentimos o lo que nos genera la otra persona, poder decirle al otro que te gusta, que sentís, que lo admirás, ¿qué te pasa con ese otro? Y para esto, para poder habilitarnos a comunicar todo esto, tenemos que sentir un piso y una base de nosotros estar seguros con el registro de lo que estamos percibiendo en el otro y poder decir, bueno, me animo a mostrarlo, me animo a mostrar que me interesa, que me preocupa, que me importa, que su accionar va a tener un impacto sobre mí. Y que también esto nos hace habilitar el lugar a que la otra persona pueda valorar esto o que no lo quiera. Entonces, si la otra persona no lo quiere, también es base de uno de poder decir, bueno, frente a esto, ¿qué hago? La otra es que, bueno, evite compartir emociones, experiencias, sentimientos, recuerdos, que evite hablar de situaciones del pasado, de situaciones que lo movilicen. Otra característica es que se sientan abrumados o asfixiados con la demostración de cariño, como que diga, uy, esto es un montón, es muy intenso, no, esto no me gusta, yo no soy así. Que vuelvo a repetir, son características muy frecuentes y que de hecho las personas que lo sienten de esta forma se identifican como personas frías, como personas que no sienten así, que no les pasa. La realidad es que son emociones que son comunes a todos. El tema es que generamos un mecanismo de defensa para decir, no, a mí esas cosas no me pasan, a mí esas cosas no las siento o no me nacen. Y en esto básicamente es invitarlos a que se replanteen que en realidad son conductas aprendidas de la comunicación de las emociones. Todos los seres humanos sentimos amor y todos los seres humanos sentimos conexión para con otras personas y desconexión para con otras personas, pero en base a sentir conexión, a sentir interés, a sentir que alguien nos convoca, la comunicación de las emociones es común a todos. El tema es que muchas veces se nos inculca el lugar del desinterés como un lugar de construcción del deseo, porque no necesariamente una persona va a generar deseo en base a la muestra de desinterés, pero hoy por hoy hay un juego, un cortejo desde la estrategia de no mostrar que otra persona nos importa para protegernos si no hay reciprocidad ante eso. Y la realidad, y que lo trabajo un montón en el consultorio, es que genera un montón de calma darnos cuenta de que hay una respuesta negativa o positiva de la otra persona frente a lo que sentimos, porque eso nos ubica en un lugar, en una posición subjetiva de decir, bueno, frente a esto, ¿qué quiero hacer? Y que si estamos viviendo por un momento de una desilusión amorosa o la otra persona no siente reciprocidad, lo mejor que nos puede pasar es permitirnos procesar eso. La veo a Reni haciéndome señas y supongo que hay una consulta. ¿No? ¿Un video? Ahí vamos. Esa persona empieza a tener actitudes de un día sí, un día no, un día te quiero, al otro día como que me alejo un poquito. No te deja claro como cuál es realmente tu papel en esto que no sabes ni siquiera si le puedes llamar como relación. La realidad es que estar con una persona que no está emocionalmente disponible es desgastante para ti que estás del otro lado intentando todo el tiempo
demostrar lo que vales y con esa esperanza de que la otra persona va a cambiar. Pero el no estar disponible no tiene que ver contigo y con lo mucho que vales y con lo que tengas que ofrecer. Es totalmente tema de la otra persona que lo tiene que trabajar. Bueno, me parece fundamental ese video, fundamental porque frente a tener un vínculo con una persona que no se encuentra disponible emocionalmente, frente a encontrar trabas en poder construir de manera recíproca un lugar de interés, un lugar de cuidado, un lugar de poder sentirnos seguros y no sentirnos ansiosos frente a la manera que el otro actúa. Básicamente esto genera un impacto en que la persona sienta que tiene que seguir apostando en su esfuerzo para que esa persona logre abrirse a ser cariñosa o a querer avanzar en la relación o a poder pasar más tiempo de calidad. Y la realidad es que no es algo que tenga que ver con la persona con la cual se está vinculando, una persona no disponible emocionalmente, sino que básicamente esta persona no se habilita a sentir y no tiene que ver con la cualidad o con las características de personalidad del otro. Básicamente es el temor, el miedo a permitirse conectar con sus propias inseguridades lo que hace que una persona esté no disponible emocionalmente. Agustín pregunta si puede ser que una persona no disponible emocionalmente en su disociación crea que sí es responsable. ¿Cómo? Va de nuevo. Pregunta de que si una persona que no está disponible en su disociación o creyendo con las actitudes de sí mismo pueda creerse de que sí está disponible. Ah, ok. Sí. Puede pasar porque básicamente lo más difícil de admitir es que uno se ubica en un lugar de no disponibilidad, porque la realidad es que la disociación entre el sentir y el pensar, lo principal que genera es sentir que no estamos encontrando la persona que sea merecedora de nuestra conexión, de nuestra apertura o de que nosotros podamos construir un vínculo. Pero la realidad es que en lugar de la no disponibilidad afectiva va a ser que frente a situaciones en donde nos podemos abrir a sentir un vínculo con un otro, una conexión con un otro, la persona huya, se cierra, se repliegue, porque básicamente lo que hace es inhibir su emoción. Lo que es muy frecuente en las personas no disponibles emocionalmente es que no sean personas que generen responsabilidad afectiva, no desde un lugar consciente de elección, pero sí desde justamente al no registrar sus propios sentimientos, les cuesta horrores conectar con el sentir del otro, porque este es el principio fundamental. Si uno no se habilita a conectar con el propio sentir, nos es muy difícil empatizar con el sentir del otro. Entonces, la inhibición, el bloqueo emocional, lo que nos hace es generar un montón de vínculos, no solo amorosos, sino en toda nuestra conexión con otro ser humano, desde un lugar de no empatizar por lo que nuestras acciones generan en el otro, porque la contradicción está en uno. Básicamente eso. El otro que quería comentarles hoy es que cómo una persona que se siente identificada con este perfil de no estar disponible emocionalmente puede hacer para trabajar en empezar a conectar con su sentir y conectar con lo que siente y con lo que sus acciones, sus pensamientos y su comunicación genera en otro. Y esto responde al patrón de poder uno identificar cuál es la raíz que hizo replegarnos. Y en esto les voy a poner un caso clínico, les voy a contar un ejemplo para poder hacerlo más tangible. Y es que una paciente me contó en el consultorio, me verbalizó en el consultorio,
que frente a una relación de noviazgo de muchos años en donde habían pasado múltiples eventos de desinterés de la otra persona frente a su sentir, y con esto me refiero a, por ejemplo, que haya actitudes del otro que le generen mucho malestar y que el otro no lo registre, lo minimice, lo desvalorice y que siga actuando de la misma manera. Entonces, ¿qué fue lo que mi paciente se propuso a sí misma? Decir, bueno, entonces lo que yo tengo que lograr es que lo que haga esta persona, en ese caso su novio, a mí no me afecte, que yo logre un nivel de gestión de mis emociones en el cual el accionar de él a mí deje de afectarme. ¿Qué fue lo que pasó frente a esto? Lo logró. Mi paciente logra generar que el accionar de su novio no la movilice, pero frente a esto dejó de sentir todo. O sea, dejó de sentir las cosas que le molestaban, pero también dejó de sentir el amor y el interés frente a lo que la otra persona le generaba. Básicamente llevó a que la relación termine en una ruptura muy abrupta de su parte por no estar sintiendo nada, y que una vez terminada la relación le llevó más o menos 1 año y medio reconectar con su sentir, porque se generó una coraza de no mostrar su mundo interno frente a los demás, de no comunicarlo, de no verbalizarlo, y lo volvió estoy trabada hoy. Lo volvió un modo de actuar frente a todo en la vida. Entonces, en la facultad no se concentraba frente al discurso de los profesores. En los vínculos con sus amigas le resultaba como nimio, sin importancia lo que les contaban. En sus vínculos de familia lo sentía como una obligación, como una presión, como tener que ir porque se supone que debía responder a eso, pero no le nacía. La realidad es que no le nacía hacer nada. Y no se sentía, y esto es otra característica de la no disponibilidad emocional o de la inhibición, no se sentía ni bien ni mal. Estaba como en un en un ni, en un punto intermedio entre estar bien o estar mal. Es como un lugar de desinterés constante, y justamente es esto lo que dificulta poder generar una conexión con un otro. Que básicamente les cuento este ejemplo clínico porque lo que hizo ella fue defenderse frente a una situación repetitiva en una relación de noviazgo que le hacía sentir mal y decir, bueno, tengo que lograr que no me importe, porque claramente él me demuestra que no le importa. Ahora, eso generó un montón de consecuencias para con ella misma, porque la disociación fue total por un periodo de tiempo largo que no solo incluía su relación de noviazgo, sino a todo su sentir. Porque en esto tenemos que entender que la no disponibilidad emocional no la podemos dirigir, porque no somos un sistema operativo en el cual decimos, bueno, frente a situaciones que se correspondan con un determinado patrón de voy a inhibir lo que siento. No, la realidad es que si nos disociamos de nuestro sentir, va a involucrar a todos los campos en los que nosotros nos movamos. Entonces, en esto realmente, si se sienten así, es recontra trabajable, es un lugar a poder llevar a construir herramientas para afrontarlo, para poder identificar dónde está la raíz. Y algo que recomiendo un montón y que también lo trabajo un montón en el consultorio, tiene que ver con poder hacer una bitácora, es decir, un registro diario de qué emociones siento en el día a día, porque lo que genera esto es que nosotros al finalizar el día podamos decir, bueno, ¿qué me pasó hoy? ¿Qué sentí hoy? Que empecemos como a hacer esa pregunta y ese ejercicio interno de empezar a registrarlo, de salir de ese lugar de soy un ser impoluto e intocable que nada me moviliza, porque la realidad es que sí, o sea, no conozco ser humano que no lo atraviese lo que sienta, y si no estás sintiendo nada, lamento decirte que estás inhibido emocionalmente. Así que
para cerrar hoy les quiero mostrar otro video que habla de por qué una persona se ve atraída por personas no emocionalmente disponibles. Ahí se los muestro. Un patrón de apego ansioso y te preguntas ¿por qué sueles experimentar atracción por parejas no disponibles emocionalmente? Esto es por personas que rehuyen el compromiso o con las que no puedes contar en lo emocional. En mi experiencia clínica he observado 4 razones para esto. La primera es porque aprendiste en tu historia vincular temprana a perseguir el amor, a protestar e insistir para ser vista, visto, para recibir atención o afecto. En la adultez recreas este escenario de persecución e insistencia y una pareja emocionalmente no disponible que suele escabullirse y no comprometerse te permite recrear esa dinámica a la perfección. La segunda razón también se relaciona con tu historia y es que las personas emocionalmente no disponibles suelen enviar señales confusas y ambivalentes. Ese refuerzo intermitente inevitablemente enciende la alerta en tu sistema nervioso y activa tu ansiedad a 1000. Si experimentaste rechazo o abandono emocional a medida que crecías, esas experiencias vinculares se vieron contaminadas con una cuota insana de estrés, quedando el amor asociado a una sensación importante de malestar, intranquilidad, ansiedad o alerta. Por lo tanto, es natural que hoy tiendas a interpretar esas mismas sensaciones en tu cuerpo como señales inequívocas de amor intenso, química o atracción, porque aprendiste que así es como debe sentirse. La tercera razón es la percepción de seguridad en el otro. Muchas personas no disponibles emocionalmente viven bastante desconectadas de sus emociones y funcionan de manera resuelta y pragmática. Por eso, sobre todo al inicio de la relación, suelen aparecer muy disponibles en lo funcional, lo que para tu mente fantasiosa es leído como entrega, protección y cuidados. Pero la disponibilidad funcional no es lo mismo que la disponibilidad emocional. Y la cuarta razón es tu propia ambivalencia. Seguramente quieres vivir una relación conectada en la que te sientas amada, amado, valioso, valiosa, pero a la vez y dada tu historia previa experimentas miedo a entrar a terreno más íntimo o más expuesto en lo emocional. Eso se traduce en que tú tampoco estás verdaderamente disponible en lo emocional, pese a que no seas consciente de eso. Una forma de protegerte y resguardarte es escoger a alguien no disponible emocionalmente, ya que tu parte herida defensiva sabe que así no corre riesgos. Me encantaría saber cuáles de estas razones son las que más sentido te hacen. Bueno, la verdad que vi este video y me pareció muy claro y muy ejemplificador de por qué una persona puede elegir un patrón de relacionarse con personas no disponibles emocionalmente, y que me parece fundamental para cerrar el episodio de hoy poder transmitir que si te sentís interpelado, si te sentís identificado, no quiere decir que no puedas construir un vínculo con una conexión real, pero sí que es muy probable que necesites poder elaborar estas heridas de manera terapéutica con una persona que pueda acompañarte en tu proceso, y que la persona que elijas para construir esa seguridad sea una persona que te entienda en el proceso que estás atravesando, en el proceso que estás sintiendo, y que puedan construir una relación desde la base de la seguridad y la confianza, que no se construye de un día para el otro, lleva tiempo, y en eso es la invitación a también nosotros tenernos paciencia en el sentir y construir un vínculo sano y seguro. Así que bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, que si hay algo que me quieran preguntar se sientan totalmente habilitados. Les mando un saludo enorme, les agradezco el tiempo y los espero el jueves que viene a las 21 horas. Queridos espectadores, gracias por acompañarnos. Esto ha sido un día más en Fama TV. Los esperamos mañana. Para más contenido búsquennos en famatv.com.ar. Fama TV, comunicación alternativa.